Buenos días de nuevo a todos. Buenos días a aquellos que nos siguen a través de nuestra emisión telemática. Una bendición allí donde ellos se encuentren y, por supuesto, gracias por su interés. Bueno, es precioso estar en la iglesia, estar en las reuniones donde exaltamos, honramos, adoramos, invocamos el nombre de Cristo, el nombre de Dios, y donde podemos sentir su amor, su misericordia cerca de nosotros, consolándonos, animándonos, enseñándonos. Y por otro lado también es algo que me produce mucha satisfacción y es siempre la posibilidad abierta de que almas puedan venir al Señor Jesucristo en este día y que puedan ser salvas de su pecado, de su condición caída, por la gracia y la misericordia de Dios en Jesucristo. Los últimos domingos hemos estado hablando con sermones bastante diferentes. El primer domingo que estuvimos aquí hablamos del primer libro de Samuel en el capítulo 13. Y ahí estuvimos exponiendo la vida del primer rey de la monarquía unida de Israel, Saúl. Y una lección importante que como creyentes teníamos que aprender y era el nunca tratar de hacer la obra de Dios a través de la carne. Algo que se convierte en muchos casos en la frustración, el fracaso, el disgusto, la tristeza de muchos creyentes bien intencionados, incluso a veces con un buen deseo, pero faltos de sabiduría y evidentemente faltos de relación con Dios. El domingo pasado estuvimos hablando acerca del contexto que se encuentra en el capítulo 3 de la primera epístola a los Corintios, y aunque son sermones distanciados en la propia escritura, en tiempo, en momentos, incluso pertenecen en el contexto sobre el cual se apoyan a diferentes momentos. Uno está en el Antiguo Testamento, otro en el Nuevo Testamento. También nos encontramos sobre esa importancia de cómo edificamos encima o sobre edificamos, lo cual nos relaciona perfectamente con la obra hecha en nuestra vida a través y por el Espíritu Santo. Por lo tanto, podemos ver perfectamente la palabra de Dios unida en el sentido y en el propósito por el cual ella se nos muestra, se nos revela y se nos enseña. Vimos la importancia también de los ministerios, vimos la importancia del aprovechamiento que cada creyente diligente y honesto debe de tener en la iglesia, sabiendo que él tiene un papel en la iglesia, que no ha sido traído al cuerpo de Cristo para nada, que realmente todos en Cristo Jesús tenemos algo que hacer, mucho que hacer en la iglesia para bendecir a Dios y, por supuesto, para ser una bendición a otros y una herramienta evangelística para la propagación y predicación del Evangelio en la salvación de los pecadores. Esto es muy importante, todo lo que estamos hablando, todo lo que estamos enseñando. Para mí hoy vengo contento, vengo animado, vengo siempre inquieto cuando tengo que exponer la palabra. Pero la semana ha sido una semana de reflexión. Normalmente cuando yo termino un domingo de compartir en la tarde, reflexiono sobre lo que he estado predicando y ya me preparo para qué es lo que puede Dios darme para la siguiente predicación. En todo el trabajo semanal que tenemos, en los diferentes momentos y reuniones de estudio que hay. Y esta semana hubo algo que vino fuerte a mi corazón y en mis momentos donde a veces pues estoy con mi esposa, ella a lo mejor está viendo algo en la televisión, yo estoy estudiando la Biblia, claro, soy más espiritual. Reíros, hombre, que no es malo. Entonces, normalmente estoy entretenido, ¿no?, con mis cosas. No por ello a veces estoy pendiente de algo que se esté viendo. Pero hubo algo que vino fuerte a mi corazón y que después
se iba confirmando en las propias relaciones, en las propias conversaciones, en la propia vida que tenemos con otros compañeros, hermanos, en nuestro día a día. Y tiene que ver con la humanidad de Jesucristo. Creo que muchos de los problemas, de los fracasos, creo que muchos de los disgustos, de las envidias, de los celos, de aquellas acciones que no gustan al Señor y que practicamos como personas que somos, tiene mucho que ver en tanto y cuanto no estamos tan entendidos de la humanidad de Jesucristo. La humanidad de Jesucristo es el ejemplo supremo en la Escritura. Ningún otro hombre, ningún otro apóstol, ningún otro escritor, aliógrafo inspirado se acerca a la humanidad perfecta de Jesucristo. Pero la humanidad perfecta de Jesucristo es un ejemplo para nosotros. Es un desafío para nosotros. Pablo trató de vivir como Jesucristo era. Juan y Pedro trataron de ser como Jesucristo era. Inspiraron su vida, desarrollaron su vida tratando de emular, imitar, ser como Jesucristo en vida era. Por lo tanto, estamos ante un reto fundamental. Muchas veces los creyentes viven presos de su humanidad, de su carácter, de sus complejos, de sus debilidades, de sus formas de apreciar su vida en relación con la vida de otros. Muchas veces somos incapaces de ser felices sencillamente porque no estamos inspirados, enfocados en la humanidad de Jesucristo. A veces no alcanzamos más en la propia iglesia porque no estamos haciendo efectiva la comprensión de quién es Jesucristo. Podemos llegar a ser personas tremendamente eficaces en nuestro trabajo. Podemos desarrollar perfectamente 8 horas del día y ser tremendamente débiles e insustanciales en nuestro hogar. Podemos ser personas con una capacidad intelectual de comprender conceptos teológicos y ser capaces hasta de exponerlos y sin embargo ser incapaces de corregir a nuestros hijos. En muchos casos, a veces somos tremendamente exigentes hacia lo que otros tienen. Muchas veces somos tremendamente juiciosos, pero somos muy indulgentes en todo lo que nosotros tenemos. Lo que nosotros tenemos siempre es algo correcto que yo debo de tener, ¿verdad? Las bendiciones que Dios trae a mi vida siempre son un motivo de gozo, pero lo que otros tienen es un motivo de malestar. Y justifico sencillamente mi malestar dándole hasta un carácter cristiano en mi apreciación. Estas cosas tienen que ser importantes, amén. Estas cosas son las que han hecho que tú seas o no seas feliz esta semana. Estas cosas son las que han provocado que seas más espiritual o menos. Estas cosas han sido la clave de que tú has honrado o no has honrado a Dios. Esto es fundamental, esto es importante. A veces hay personas que pueden desarrollar la vida en un entorno relativamente pequeño y, como digo, ser tremendamente ejemplares, pero no les importa otros aspectos de la obra. Piensan que ahí no son necesarios, que realmente ya otros se ocuparán de otras cosas, y esto es otro error también muy grande. ¿Y por qué? Porque no estamos bien enfocados en la persona de Jesucristo. A veces con mucha soltura comunicamos los errores de otros, pero ¿cuánto guardamos los nuestros, verdad? Qué fácil es decir, no, esto lo han traído y es porque lo han hecho mal. Pero ¿cuántas veces cuentas lo que tú has hecho mal? ¿Cuántas veces pides perdón a un hermano porque lo has hecho mal? Somos muy ligeros, ¿verdad? Aquí no estamos hablando de personas maduras o inmaduras, estamos hablando de cristianos. El cristiano es hecho tal por la gracia, por la obra salvífica de Dios. Es independiente, absolutamente separada de toda capacidad, posibilidad, obra humana. La simple fe, la gloriosa fe, la profunda fe, la gran fe, la bendita fe,
que Dios te ha dado para poder creer en el Hijo Jesucristo, te ha hecho un hijo de Dios. Su gracia te ha dado un derecho que nunca en tu humanidad hubieras alcanzado. Pero esto no es lo que estamos hablando. La vida es otra cosa. Tú puedes vivir de muchas maneras y no caerte de la mano de Jesucristo, pero ser un hombre desaprovechado, una mujer desaprovechada, una persona que realmente no es feliz, una persona que está absolutamente presa de su carácter humano, que justifica constantemente sus situaciones por el carácter humano. Esto es un gran error. El Espíritu Santo no es un huésped en nuestros corazones para que nos conformemos a nuestro carácter humano. El Espíritu Santo es un huésped en nuestros corazones para hacernos como Cristo, para ser como Cristo, para vivir como Cristo, para amar como Cristo, para enseñar como Cristo, para comportarnos como Cristo. Ese es el propósito por el cual el Dios eterno se humanizó, murió en una cruz, resucitó y vivió entre nosotros, para que tú seas alguien feliz en Él. Muchas veces exponemos asuntos y argumentos puramente carnales. Como digo, tu vida tiene 24 horas diarias. No tiene 8 horas laborales. Tu vida no solamente es la eficacia de tu trabajo, tu vida es cómo te relacionas con ese chico o esa chica con el que estás compartiendo un principio de un futuro posible matrimonio. ¿Eres igual de espiritual? ¿Eres más espiritual? ¿Eres menos espiritual? ¿Tratas los hijos de los demás con el mismo corazón que tratas los tuyos? Ah, no, pues soy padre. ¿Cómo voy a hacer esto? Pero eres cristiano, ¿no? Entonces, ¿cómo debes de actuar? En una manera equilibrada. Tu carácter, evidentemente, te doblará hacia los puntos débiles de tu vida, afectuosos, sentimentales, pero ¿nuestro deber qué es? Es el equilibrio, ¿sí? Nuestro deber es preocuparnos. Hay personas que en esta semana posiblemente no fueron todos los felices que deberían. ¿Por qué? Porque encuentran en sus situaciones razones para sentirse tristes. Bueno, para todas estas personas que sienten en algún momento de la vida como yo, creo que este mensaje es amén. Vamos a ir al libro de Levítico. Y vamos a estudiar el libro de Levítico. ¡Qué miedo! Viene fuerte José Carlos esa mañana. Ya estamos todos emplazados en el libro de Levítico. Un libro cuyo lema y cuyo resumen es muy simple. Tendríamos una frase muy sencilla de recordar, una frase difícil de olvidar y una frase que realmente es la razón de la propia Escritura. Podríamos decir que el libro de Levítico lo resumiríamos en las grandes palabras de Jehová diciendo: sed santos como yo soy santo. Es muy interesante ver que el apóstol Pedro nos recuerda estas palabras que vienen en el capítulo 11 y en el capítulo 19 de este libro. Pero es muy curioso ver que en Levítico el Señor dice: como yo, vuestro Dios, soy santo. O sea, la exigencia está basada en la propia posición de quien está hablando. Él no está hablando y diciendo como Moisés es santo, o como Aarón es santo. Está diciendo como Jehová, como yo, como vuestro Dios es santo. Sed santos.
El libro de Levítico trata de todos los asuntos ceremoniales, de todo lo que tiene que ver con los sacrificios y con las maneras que el pueblo de Dios, el pueblo judío, Israel, se relacionaba con Dios. Ese libro de Levítico, evidentemente sabemos que el pueblo de Dios, una vez que partió de Egipto y que realmente cruzó el Mar Rojo, se asentó un año en Sinaí, donde fue escrito este libro. Y donde tuvieron que aprender y comprender 613 mandamientos, nada más y nada menos. Yo te desafío a que te los memorices y que trates de vivir cumpliendo perfectamente todos. Por eso tenemos que dar muchas gracias a Dios por Cristo. ¿Sí? Por eso el apóstol Pablo dice que hay un Dios en el cielo, el terrible Jehová. Aquel Dios que temían los pueblos vecinos, las naciones vecinas, aquel Dios que el propio pueblo de Dios temblaba cuando le oían hablar, cuando se oían los sonidos que Él emitía, o cuando Él se manifestaba. Ese Dios terrible es aquel que quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de su verdad. Es el Dios que hoy te ama aun cuando tú le odias. Es el Dios que te ama aun cuando tú no vives como a Él le agrada. Es el Dios que te sostiene aun cuando tú no eres fiel. Es el Dios que quiere que todos se salven y vengan al conocimiento de su verdad. Y el siguiente versículo dice, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Es grande el misterio de la piedad. Es incomprensible el misterio de la piedad. Nunca llegaremos a entender cómo el Dios eterno se hizo hombre en Cristo. Nunca podremos explicar tan grande misterio, tan profundo misterio, pero podemos vivir a la luz de esta verdad. Podemos ser influenciados por esta verdad. Podemos aprovechar los años que nos queden de vida viviendo por y en esta verdad. Podemos ser agradables a Dios y podemos ser agradables a la iglesia, a los hombres, a las almas, a las personas, porque en Cristo murió. Pablo dijo, indiscutiblemente grande, un capítulo después, en el verso 16, es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne. Nadie puede llegar a explicar esto. Fue justificado en el Espíritu. Fue visto por los ángeles. Predicado a los gentiles y creído en el mundo y recibido de nueva en gloria en una condición diferente a la que vino a este mundo. Cristo no había sido persona hasta que se humanizó. Era persona porque era la segunda persona de la trina deidad de Dios. Pero su humanidad fue en el tiempo, hecho semejante a los hombres. Cuando el libro de Hebreos nos enseña en el capítulo 2, en el versículo 9, que realmente vemos que todavía no están las cosas sujetas bajo los pies, citándonos el Salmo 8, hablándonos del propio Adán y hablándonos del segundo Adán, Jesucristo. Dice, pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, coronado de gloria y honra, a causa de que por la gracia de Dios gustó la muerte por todos nosotros. Porque convenía a aquel, por quien todas las cosas son y todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos. Y un poquito más abajo te dice, tal sumo sacerdote te convenía, hecho semejante a los hombres. Estas verdades tienen que pesar en tu corazón y si no te cambian es porque no estás conociendo al Dios de la Biblia. Es porque estás viviendo en una religión egoísta
o en una religión que únicamente busca tu propia satisfacción en la vida. Cristo en la cruz no buscó su propia satisfacción. Cristo en la cruz buscó la gloria y la satisfacción del Padre, para que tú hoy estés satisfecho. Por lo tanto, estas cosas tienen que pesar, tienen que cambiarnos, tienen que ayudarnos al desafío de ser mejores. ¿Cómo te relacionas con otros? ¿Cómo tratas a otros? ¿Qué piensas de otros? Tozer dijo con mucha sabiduría, somos lo que pensamos. Esto es una gran verdad. Esto es una gran verdad. Dicha por un hombre como nosotros. Soy lo que pienso. Y ahí me encuentro con quien verdaderamente yo soy. Y después mis actuaciones me protegen o me exponen. Cuando una persona es humilde y se disculpa, es un hombre que expone su vida como una vida falible, como una vida que realmente es susceptible de error. Aquel que siempre defiende sus acciones no es un hombre humilde, aunque pueda parecerlo. Puede parecer muy callado, puede parecer que nunca aparece, nunca figura, pero si es un defensor de su vida, no es humilde. El hombre humilde es aquel que se conforma y entiende las circunstancias y las expone y las confía y las desarrolla en la providencia soberana de Dios. Y esto es algo que puedo hacer el más jovencito aquí en esta tarde y el más viejo. Amén. Levítico capítulo 2. Dice así. Vamos a leer los 16 versículos. Cuando alguna persona ofreciere oblación a Jehová, su ofrenda será flor de harina, sobre la cual echará aceite y pondrá sobre ella incienso. Y la traerá a los sacerdotes, hijos de Aarón, y de ello tomará el sacerdote su puño lleno de la flor de harina y del aceite con todo el incienso. Y lo hará arder sobre el altar para memorial. Ofrenda encendida es de olor grato a Jehová. Y lo que resta de la ofrenda será de Aarón y de sus hijos, es cosa santísima de las ofrendas que se queman para Jehová. Cuando ofrecieres ofrenda cocida en horno, será de tortas de flor de harina sin levadura, amasadas con aceite y hojaldres, sin levadura untadas con aceite. Mas si ofrecieres ofrenda de sartén, será de flor de harina sin levadura, amasada con aceite, la cual partirás en piezas y echarás sobre ella aceite. Es ofrenda. Si ofrecieres ofrenda cocida en cazuela, se hará de flor de harina con aceite. Y traerás a Jehová la ofrenda que se hará de estas cosas, y la presentarás al sacerdote, el cual la llevará al altar. Y tomará el sacerdote de aquella ofrenda lo que sea para su memorial, y lo hará arder sobre el altar, ofrenda encendida de olor grato a Jehová. Y lo que resta de la ofrenda será de Aarón y de sus hijos. Es cosa santísima de las ofrendas que se queman para Jehová. Ninguna ofrenda que ofreciereis a Jehová será con levadura, porque de ninguna cosa leuda ni de ninguna miel se ha de quemar ofrenda para Jehová. Como ofrenda de primicias las ofreceréis a Jehová, mas no subirán sobre el altar en olor grato.
Y sazonarás con sal toda ofrenda que presentes, y no harás que falte jamás de tu ofrenda la sal del pacto de tu Dios. En toda ofrenda tuya ofrecerás sal. Si ofrecieres a Jehová ofrenda de primicias, tostarás al fuego las espigas verdes, y el grano desmenuzado ofrecerás como ofrenda de tus primicias. Y pondrás sobre ella aceite, y pondrás sobre ella incienso. Es ofrenda. Y el sacerdote hará arder el memorial de él parte del grano desmenuzado y del aceite con todo el incienso. Es ofrenda encendida para Jehová. Bueno, los primeros capítulos de Levítico nos habla de 5 ofrendas, las cuales juntas forman un antitipo en la propia persona de Cristo, pero que separadas nos enseñan asuntos que por separado también podemos comprender en la totalidad del sacrificio, del ministerio y de la persona de Cristo desde su humanización hasta su ser recibido en gloria. La primera que encontramos es la de holocausto. La segunda que tenemos es esta ofrenda de la cual estamos hablando, la ofrenda de cereal o la ofrenda de presente. La tercera que encontramos es la ofrenda de paz. La cuarta es la ofrenda por el pecado y la quinta es la ofrenda expiatoria. Podemos ver que todas las ofrendas que hemos mencionado, todas menos una, implican carne e implican sacrificio, o sea, derramamiento de sangre. La ofrenda que estamos hoy tratando, la ofrenda que estamos estudiando, es una ofrenda que se encuentra entre la ofrenda de holocausto y la ofrenda de paz. Y es una ofrenda que no lleva ningún tipo, como hemos visto, de sangre derramada, ni de animal. Es una ofrenda que trata evidentemente con cereal. Es curioso que todo lo que hemos leído casi nos evoca o nos recuerda a una receta de cocina, ¿verdad? Parece que el Señor también se le da bien cocinar y que enseña a sus sacerdotes a elaborar las recetas tal y como Él quiere que se elaboren. Él habla de sartén, Él habla de cazuela, Él habla de hornos, de diferentes medios por los cuales se preparaba, evidentemente, esta ofrenda. Pero todo esto tiene un significado mucho más profundo. Y todo esto, cuando realmente tratamos de verlo con un poquito más de seriedad y de profundidad, nos va a animar y nos va a llevar a ver que esta ofrenda está representando a Cristo en su vida aquí en la tierra. No está mostrando a Cristo en su muerte. Sí, esto es muy importante. Está hablándonos de Jesucristo en su vida, en su servicio, en su amor, en su cariño, en sus comportamientos, en su manera de tratar a los demás, en su pureza humana, en su perfección humana. Y esto debe de ser estudiado en la misma manera que estudiamos su muerte y su resurrección en la cruz. Como digo, a veces aislamos, ¿verdad? Nos centramos en el sacrificio de la cruz y por supuesto que sin él nada tendría sentido. Todo lo que la Biblia es, todo lo que la palabra de Dios es, nos dirige a Cristo. Cristo es el protagonista principal de la Escritura. La Biblia es cristocéntrica. Dios se revela y en la propia revelación de Dios quiere que conozcamos quién es el Hijo y evidentemente su propósito redentor. Todo el propósito redentor de Dios descansa sobre el Hijo. Y podríamos decir que si Cristo evidentemente no muriera en la cruz, todo quedaría incompleto e insuficiente, pero eso no significa que la vida que Cristo tuvo antes de ir a la cruz no sea importante. Y que por supuesto debemos de estudiarla aprendiendo también a separar ciertos conceptos. Si tú como creyente, si yo como creyente, como cristiano, como persona que con buena voluntad deseamos vivir una vida, como digo, feliz, una vida plena, una vida satisfactoria, evidentemente es muy importante que entre todas las doctrinas que tú puedas estudiar, la principal sea la persona de Cristo. Si esto no corona tu interés bíblico, todo lo demás va a ser un mar de dudas que no te va a llevar a ninguna parte.
Porque si hay una doctrina importante es Cristo y todas las demás dependen de Cristo. Tú puedes tener mucho interés en la escatología, pero si eres débil en el conocimiento de la persona de Cristo, tu escatología va a ser muy penosa. Porque toda la escatología depende de la persona de Cristo. Todo está relacionado con su persona, con su humanización, con su obra en la cruz y por supuesto con su regreso. Hay personas que dedican poco tiempo a estudiar al Jesús hombre. Quieren ser como Pablo, y eso es bueno. Quieren ser como Pedro, y eso es bueno, pero todos estos hombres, la propia palabra de Dios nos mostró defectos en ellos. A quien tenemos que parecernos, porque ha sido el modelo de todos los santos hombres de Dios, es al bendito Hijo de Dios, a Cristo. El primer sacrificio que estamos viendo, hemos visto que es holocausto. Hemos hablado del holocausto otras veces aquí. El holocausto y la ofrenda por el pecado forman dos sacrificios que se juntan en un solo sacrificio. O sea, todo lo que el holocausto es y la ofrenda por el pecado es, lo podemos ver en la cruz. ¿Sí? Pero hay diferencia. En el holocausto no apreciamos ira divina. En el holocausto no apreciamos imputación por el pecado. En el holocausto no estamos viendo a Cristo llevando el pecado. En el holocausto estamos viendo a Cristo siendo un olor agradable al Padre. Por lo tanto, en el sacrificio del holocausto no estamos contemplando la imputación del pecado. Tiene que ver con la perfecta persona que murió en esa cruz. Porque Cristo nunca tuvo relación con el pecado hasta el momento que estuvo en la cruz. Solo fue en ese momento cuando Cristo experimentó la carga de tu pecado, la carga del pecado de la humanidad. Fue solo en ese momento en el que experimentó la soledad y el abandono del Padre. Como bien nos enseña Mateo y el Salmo 22. Pero hasta ese momento, Cristo no tuvo ninguna relación con el pecado. El ser hecho hombre no quiere decir que tuviera ningún pecado, ninguna tentación, ninguna envidia. Nada en él fue imperfecto. Y todo lo hizo en una manera ¿cómo? Humana. O sea, en una manera y en una condición como la que tú tienes hoy. Claro, si estás sin él, necesitas la vida que él te ofrece. Y si estás ya en él, entonces tienes todo lo necesario para vivir como él vivió. No tienes razón para no ser como él. Y si no eres como él, es porque tu voluntad aprecia otras cosas, prefiere otras cosas, antepone otras cosas. Por eso no podemos quejarnos del desaprovechamiento de la vida, no podemos quejarnos de la falta de crecimiento, no podemos quejarnos de que realmente no den en mí aquello que me gustaría. Sencillamente, la causa eres tú. Aquí no estamos hablando de que tengamos que manejar, como digo, grandes conceptos teológicos. Aquí no estamos hablando de que tengamos que ser personas que ministran, que enseñan y que realmente Dios les llama y les destina a este tipo de oficio. No, estamos hablando a personas sencillas, a personas simples, a personas que con la vida en Cristo y una Biblia en las manos es suficiente para que tú puedas comprender quién es Jesús y cómo tú tienes que ser contemplándole a él, ya que no hay otro libro que te enseñe quién es Jesucristo. Ahora mi pregunta es, en cuanto a esto, ¿cómo está nuestra vida? ¿Cómo ha ido tu semana? ¿Qué ha pesado más? ¿Tus razonamientos, tus criterios, lo que tú piensas que debe de ser? Pero tú, ¿en qué estás cambiando? ¿O yo en qué estoy cambiando? ¿Tú has cambiado? ¿Eres mejor que eras ayer hoy? ¿El viernes hemos sido mejores que éramos el lunes? ¿Estamos en un progreso espiritual de vida? Bueno, cuando estamos contemplando este capítulo de Levítico, entonces podemos empezar a entender en una manera
separada. O sea, la propia gracia y la propia sabiduría de Dios nos permite observar como en unas diapositivas, ¿sí?, una escena maravillosa. Hubo alguien que con mucha sabiduría trató de demostrar que todo el aspecto sacrificial de lo que es la vida del creyente es como un teatro. ¿Sí? Un teatro se distingue porque hay actores principales, actores secundarios y público, ¿no? Los actores interpretan una obra, tratan de enseñar algo de ficción. Bueno, vamos a tener nuestra mente en el teatro secular y normal, ¿sí? Y el público es agradado por la interpretación, evidentemente, de los actores. En tu vida, ¿quién es el público y quién es el actor? Sería una buena pregunta. ¿Quién es el público? Bueno, tenemos un público amplio, ¿no? El menos importante, pero que a la vez también forma parte del reparto de la película, es la iglesia, ¿no? Están observando tu actuación, ¿sí? Podríamos también ver otro tipo de público de carácter ya más espiritual, que son los ángeles. Y después tenemos el público principal, que es Dios. Por lo tanto, en esta historia tú eres un actor que cada día estás tratando de desarrollar el papel que se te encomendó y tratas de hacerlo bien. No estamos hablando de hipocresía, no estamos hablando de actores que están desempeñando un papel que no son en la vida real. No, por favor. Esta analogía busca otra manera de ser entendida. Amén. Tú tienes que pararte a pensar cómo estás desarrollando esta vida que Dios te dio en medio de esta gran nube de testigos, como nos enseña Hebreos 12. Entonces, cuando estamos viendo el sacrificio del holocausto, no estamos viendo en la persona de Cristo la imputación del pecado, únicamente estamos viendo aquel que es agradable a Dios. Podríamos decir que en el holocausto estamos viendo la propiciación, o sea, el resultado de la expiación. O sea, Dios se agrada, Dios recibe al Hijo, acepta la ofrenda del Hijo y evidentemente nos reconcilia con Él. En la ofrenda del pecado es diferente, vemos a la víctima cargando el pecado. Es otra cosa, ahí ya estamos hablando de otra cosa. Curiosamente, en la ofrenda de holocausto se quemaba entero el animal y en la ofrenda por el pecado, enseñándonos esas palabras tan contundentes de Hebreos 13:11, parte del animal era quemado fuera del campamento. ¿Por qué? Porque había llevado el pecado. Pero aquí no estamos en el holocausto, ni estamos en la ofrenda por el pecado, estamos en la ofrenda de cereal, ¿sí? Y aquí podemos observar como digo, la vida perfecta de Jesucristo. Por un lado, párate a ver los ingredientes que son importantes. El fundamental, la flor de harina, tipifica a Cristo en su vida, ¿sí? Después tenemos 3 elementos más. El aceite, el incienso y la sal. Estos 3 elementos tienen su significado. El aceite es un tipo, es un símbolo del Espíritu Santo, de la vida de Jesucristo, ungido, dirigido y llenado por el Espíritu Santo. El incienso es el resultado de esa unción, o sea, una vida agradable y de olor grato a Dios. El propio Pablo decía que nosotros tenemos que vivir esta vida, una vida de olor grato a Dios por medio de Jesucristo. Y la sal nos habla del pacto, nos habla de aquello que preserva, que cuida, que hace que las cosas evidentemente no se pudran. Por otro lado tenemos la levadura
y tenemos la miel también. La levadura, aunque aceptada en este libro, en el capítulo 7, versículo 13, y también en el capítulo 23, en la fiesta de Pentecostés, sabemos que normalmente su significado no es bueno. Y por lo tanto, lo que nos sorprende es la miel. La miel yo siempre la tuve por algo bueno, mínimo en donde se nos presenta. Juan Bautista comía miel. Jonathan comió miel y tuvo muchas fuerzas, aun cuando Saúl había decretado un terrible ayuno. Pero la miel, curiosamente aquí, junta con la levadura, forma un tipo de desarrollo humano. ¿Sí? Es como para que podamos entender, a veces nosotros, los que trabajamos con productos químicos, a veces, igual yo no paso de usar un pegamento simple, otros usan, pues otro tipo de materiales que tienen otro material que lo que hace es, como digo, es potenciar, ¿sí? Esos catalizadores que hacen una acción endurecedora con rapidez, ¿sí? Entonces la miel y la levadura es como algo que humanamente viene a estorbar la pureza de lo que Cristo es y representa. Ten cuidado con la miel y con la levadura, que la miel a veces no es tan fácil de detectar. ¿Sí? La Biblia nos enseña en un salmo, creo que es, que cuidado con la hartura de la miel, que te puede llevar a una vida totalmente desenfocada de Dios. Sí. Por otro lado, tenemos las 4 formas diferentes. Y es cocido, en el horno, en la sartén y en la cazuela. Y después tenemos los participantes de la ofrenda. Y vemos que es Aarón y sus hijos. Ya tenemos todo lo que hemos visto en el contexto con cierto significado. Aarón y sus hijos son un símbolo, un tipo de la iglesia y Cristo. Aarón es un tipo de Cristo y los hijos de Aarón un tipo de la iglesia. Observa que ellos son los que participan de una parte de este sacrificio. Ah, tremendo, ¿eh? Cuando tú observas otros sacrificios, verás que el oferente, aquel que ofrece, si lo he dicho bien, come y lleva parte de ese sacrificio, pero lo come fuera del tabernáculo. Si tú observas, sin ir mucho más lejos, el verso 3, verás que esta ofrenda, ¿qué es? Cosa santísima. Y que únicamente podía ser comido dentro del espacio del tabernáculo, y que solamente podía ser comido no por el que traía la ofrenda, sino por Aarón y sus hijos. Qué lindo todo lo que aquí estamos contemplando y viendo. Entonces ya hemos podido separar, ubicar este sacrificio, ver que en él no hay ninguna connotación de pecado, ni de ira, ni de imputación, que sencillamente lo que estamos viendo es un bello tipo de Cristo andando en este mundo, viviendo, sirviendo en pura y perfecta humanidad. Y ahora es lo que yo te quiero decir. ¿De verdad crees que tú eres el principal argumento para conocer a Dios en tu vida? Eres el principal argumento en la manera en la que Tony hoy nos presentó la reunión. ¿Sí? Y esto es una parte que aceptamos y es correcta. Nosotros somos los que nos esforzamos, los que venimos, los que recibimos, los que reconocemos, los que extendemos nuestra mano, los que realmente hacemos todo aquello
que está dentro de nuestras posibilidades. Pero si lo que está dentro de tus posibilidades descansa sobre tu persona, es un fracaso antes de empezar. Y puede ser la persona más lista o la persona menos lista. Me da igual. Aquí el asunto descansa en la persona que habita en tu corazón. Tú puedes vivir en la iglesia lleno o llena de complejos. Ver que tu cabecita no da. Ver que realmente no tienes la habilidad que otros tienen. Puedes observar a personas y ver que tienen una mente tan prodigiosa. Gloria a Dios por estas personas, ¿sí? Qué bueno es poder ver a hermanos que se defienden bien, que tienen manos, que tienen cabeza. Pero esto no significa que tú no seas capaz de hacer nada. Que estés todo el día preguntándote cuál es tu función en la iglesia. Que al final acabes enfadado porque nunca cuentan contigo. Que al final acabas enfadado con medio mundo porque sencillamente tienes un complejo de inferioridad. Esto es lo que te está, en cierta manera, limitando. Yo no estoy hablando de que ahora salgas en una locura diciendo, no, con el Señor, no, tú tendrás que ser quien eres. Y tendrás que aceptar quién eres. Y tendrás que desarrollar los dones que Dios te dio. No los que no te dio, lo que no te dio no es para ti, es para otros. Alguien dijo muy sabiamente, no todo es para todos, pero hay algo para cada uno. ¿No? En cuanto a lo que a veces en la vida queremos. ¿Sí? El todo de Dios es para todos. Y eso nos tiene que satisfacer. Pero nuestros problemas no son con el todo de Dios. Es la incomprensión del todo de Dios la que realmente me está llevando a, como digo, a desalentarme en mí mismo. Bueno, yo quiero decirte que aún la persona más limitada en esta tarde, con Cristo habitando en su corazón, puede ser un ejemplo de una teología muy alta. Mucho mejor que aquel que tiene cabeza para entender. No nos confundamos, ¿eh? Dios nunca confía en la carne. La carne es un brazo sin fuerza de antemano y es el juicio por el cual muchas veces el pueblo de Dios fue juzgado por confiar en un brazo de carne, al cual el propio Dios dijo eso es un báculo frágil. Yo no soy nada en mí mismo y tú no eres nada en ti mismo. Todo lo que soy es porque Cristo lo ha hecho en mí. Amén. Entonces no tengas envidia de lo que Cristo ha hecho en otros. Ha sido Cristo. Da gracias a Dios. Porque Cristo en ti también hace muchas cosas que a veces no las ves interesantes porque crees que hay que aspirar a, como digo, alturas humanas. No es verdad. Dios no necesita a nada y a nadie. Él es suficiente. Podrás, como digo, en la vida alcanzar muchos logros, pero sin Cristo todo es pura hojarasca, heno y madera. Pero en Cristo todo será oro, plata y piedras preciosas. Amén. ¿Sí o no? Entonces, esto a mí me anima mucho. En esta semana fui sorprendido por simples palabras de personas, sencillas. No me descubrieron nada que no sabía, pero me inspiraron. Tú tienes que estar atento a las cosas que pasan a tu alrededor. Y entiende que necesitas a la iglesia. Y que tú solo no eres nada. Estás aislado y muy proclive de cometer grandes errores que te llevarán a fuertes y tremendos disgustos. ¿Sí? Entonces, cuando estamos viendo la flor de harina, estamos viendo la humanidad preciosa de Jesucristo. Colosenses 3, en cuanto a esto que estoy yo citando, el apóstol Pablo nos deja aquí una joya
maravillosa. Y nos da como digo, la receta, ¿no? Para que la comida nos salga bien, ¿eh? Para que hoy llegues a casa y agarres una cazuela, una sartén, un horno, usa el medio que más o menos tengas a mano y que te salga bien la comida, ¿eh? Ahora, le puedes preguntar a Judith cómo cocinaba Carlos en otros tiempos allí en Feans. Él quería cocinar todos los días. Un día casi sale ardiendo la casa. Le tuvimos que esconder todos los mecheros. No sé si había leído este capítulo de Levítico. No lo sé. Bueno, gracias a Dios, porque siempre estuvo con nosotros. Verso 16. La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Y todo lo que hacéis, de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús. O sea, ¿qué quiere decir esto? ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir que tú has interpretado intelectualmente un versículo, que has agarrado 3, 4 comentarios, los has escrito en un papel y de repente te presentas en la iglesia y los dices cual loro que repite lo que ha leído. Y crees que es algo espiritual y tuyo. Y no es nada. No es nada porque no estás entendiendo lo principal. Puedes gastar tus ojos leyendo todo lo que quieras de la literatura cristiana a través de los siglos, que si la palabra de Cristo no abunda en tu corazón, nunca dirás nada. Es como otros que han sido un gran ejemplo para nosotros en esta semana, que han querido sacar su carnet teórico sin leer el libro. Nos han enseñado mucho, ¿verdad, Raúl? Pero así andan muchos cristianos por la vida. No conocen el libro, pero quieren hablar de Dios. Y esto no funciona así. Esto es orgullo. Es más que orgullo. Es un desprecio a Dios. Es decirle a Dios que realmente tú te bastas a ti mismo para poder hacer aquello que únicamente puedes hacer porque Él esté contigo. Cuídate, hermano. Si quieres saber por qué hay tanta ignorancia, tanta pobreza, tanta frialdad, si quieres saber por qué no te atreves a orar a veces en reuniones donde sientes una presión que es humana, no es espiritual, es la falta de cristianismo de las personas que están sentadas o sentados, o de mi falta de cristianismo sentado a tu lado en una reunión. Y es porque la palabra de Dios no abunda en los corazones. Entonces, lo que estamos viendo es que realmente todo lo que hagamos, de palabra o de hecho, lo debemos de hacer en el nombre del Señor Jesucristo. O sea, Él es el mecanismo que funciona en mi corazón. Es el que me hace diferente. Es el que me ayuda a agradar a Dios. A Él no le importa si sabes 30 versículos de memoria o no. Si has estudiado en una universidad o si no has pasado del primer curso. Él quiere ser Él en ti. Y cuando esto está, la vida funciona. El que es capaz de convertir un pecador condenado en un santo con expectativas de glorificación, ¿crees que no te va a enseñar a vivir en una temporalidad de esta vida?
¿Tú crees que no? ¿Crees que no? ¿Y por qué no nos enseñan? Porque no queremos aprender. Él es suficiente. Me encanta porque está diciendo la palabra de Cristo. La palabra de Cristo es Cristo en todo lo que es y representa. Él es el verbo. Él es la palabra. Funciona simultáneamente con el Espíritu Santo. Creó los mundos, creó los cielos. Hizo brillar las tinieblas. Solo Él puede hacer estas cosas. Inspiró la Biblia y te convirtió en un templo del Espíritu Santo. Aquí lo que Pablo está diciendo es que todo lo que hacemos, si enseñamos, hablamos a las mentes, sí, espiritualmente y santamente. Si exhortamos, estamos dirigiendo un reto a los propios corazones. Pero también te habla de cantar con gracia. También te habla de interpretar salmos y en una manera con toda sabiduría. La única sabiduría que contempla la palabra es la sabiduría de Dios, no la mía. Para que todo lo que hagamos, lo hagamos en el nombre del Señor Jesucristo, y cuando estás haciéndolo, tienes que ser humilde y dar gracias a Dios por él. Y si no, todo ha sido un sacrificio que ha quedado aquí. No ha ido como un olor grato al cielo. La primera carta de Juan en el capítulo 2, en el versículo 6, es contundente, texto que debemos de tener presente y de memorizar. Dice el versículo anterior, por solamente tomar un poquito de carrerilla, no mucha, pero el que guarda su palabra, el verbo tereo, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. ¿Qué ha dicho Pablo? La palabra de Cristo abunde en nuestros corazones. Pero el que hace que la palabra de Cristo abunde en su corazón, en este y aquí, esta palabra, está señalando a una persona. Está diciendo, este es el cristiano. Y la gran cuestión es, ¿yo soy este cristiano? ¿Yo soy este? En este, verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. O sea, la abundancia de la palabra en mi vida está manifestando un equilibrio perfecto en mi propia vida cristiana, en lo que aquí el amor de Dios es y representa, pero es Cristo. En Cristo entiendo el amor de Dios. El Padre me amó en el Hijo, me amó en una condición miserable. Hoy mi corazón rebosa por el Espíritu Santo de este amor y por lo tanto yo puedo exponer, mostrar este amor. Y por esto sabemos que estamos en Él. Verso 6. El que dice que es cristiano, el que realmente dice que está permaneciendo espiritualmente en Él, tiene que saber los 66 libros de la Biblia de memoria. Tiene que dominar todas las doctrinas fundamentales. ¿Dice esto? ¿Sabes lo que dice? Debe de andar como Él anduvo. ¿Y cómo sabemos cómo Él anduvo?
por la propia historia de la Biblia. 4 evangelios nos enseñan cómo vivió y cómo murió y cómo resucitó Jesucristo. Todo el conjunto del libro de los Hechos en adelante nos enseña esa bendición que Él, como Dios soberano, dijo a esos hombres en el aposento alto: y yo rogaré al Padre y yo os enviaré también al Paracleto. Por lo tanto, todo lo que viene después sigue siendo Cristo. Todo lo que nos lleva hasta el final sigue siendo Cristo, y todo lo que nos trajo hasta aquí sigue siendo Cristo. Hermano, atiéndeme, por favor. Mira un poquitín tu vida y mira donde nos estamos alejando del parecido con Él y el desarrollo de su carácter en este mundo. El que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. Y ese es el verbo griego que es muy gracioso. Son de las pocas cosas graciosas que los griegos tienen. Porque tienen pocas cosas graciosas. Peripateo. En un lenguaje coloquial nuestro español, usando paráfrasis o lenguajes populares, a nosotros el verbo andar también le decimos patear. ¿No? Si fueras argentino, patear significaría darle un puntapié al balón o a cualquier otra cosa. Pero nosotros, peripateo, es un verbo que nos indica andar, caminar, expresando su carácter. Y para terminar, Pedro, en su primera epístola, continuaremos, por supuesto, capítulo 2, y el versículo 21 nos deja también otro detalle importante para concluir en esta mañana. Él viene diciendo de cómo los cristianos sufren molestias y viene enseñándonos a estar sujetos con respeto, usando un lenguaje dirigido a criados. Dice no solamente a los buenos, sino también a los que son difíciles de soportar. Y esto es tan amplio como los hermanos que nos soportamos. Aquí perfectamente podemos interpretar esto también, ¿sí? O sea, tú tienes que realmente tener un corazón hacia aquellos que no soportas. Que ya es triste que no soportes a alguien. Habla muy poco bien de mí o de ti como cristiano. Dice, pero porque esto merece aprobación, o sea, soportar la injusticia. Si alguna causa de la conciencia delante de Dios sufre molestias, padeciendo injustamente. Pues qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis. Cuando nos equivocamos y nos corrigen, no hay ningún mérito en la corrección. Mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Verso 21. Pues para esto fuisteis llamados. Porque también Cristo, su ejemplo humano, padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que, dice lo mismo que Juan, andemos como Él anduvo, sigamos sus pisadas, el cual no hizo engaño y podemos ir adelante en cuanto a su propio comportamiento ante sus condenadores, aquellos que realmente le maltrataron, y dice constantemente la Escritura que Él no abrió su boca. Entonces, este ejemplo tiene que pesar. Para concluir, estamos viendo entonces, la flor de harina ya nos presenta el tipo de lo que aquí se nos está enseñando. Cristo en su perfecta humanidad.
Hemos aislado la perfecta humanidad para poder comprenderla en la manera que aquí Levítico se nos está enseñando. Sabemos que no podemos separarla de la razón por la que se humanizó, que fue morir, por supuesto, en la cruz y resucitar al tercer día. Pero yo quiero decirte algo. Todos los problemas, todas las carencias, faltas, insuficiencias que podemos ver en nuestros hogares, en relación esposos-esposas, entre hermanos, en relación padres e hijos. Mira, a veces a los hijos, aquellos que tenéis niños en edades pequeñas, nos sirven de ejemplo muchas veces para ejemplizar a Adán, ¿no? Y vemos esa tendencia que tienen para pecar, aun diciéndole que no pequen. Pero eso tampoco debe de ser el todo. Hay algo que es importante en la humanidad de Cristo. Si tú quieres enseñar a tus hijos y les quieres presentar un modelo verdaderamente deseable, es Jesús. Hay niños que responden por miedo al Padre, al castigo del Padre. No están aprendiendo nada. No están aprendiendo nada. Mis hijos muchas veces, y aún muchas veces en sus desarrollos mayores, me temían más a mí que a la comprensión de lo que habían hecho mal. Pero tú como padre o como esposo en la casa tienes el deber de ser un modelo de Jesucristo. Para que tu esposa, evidentemente, tenga en ti el hombre que cuida, abraza y sostiene bíblicamente un hogar. Si tú no eres un ejemplo de Jesucristo, no sostienes nada. Buenos maridos hay en la vida, ¿sí? Y buenos hombres fieles que sus mujeres lloran por ellos, pero no han sido ejemplos de Cristo. Estamos hablando de otra cosa. Las esposas exactamente igual. Las mujeres, los hombres. Enseña a tus hijos a entender por qué no tienen que hacer lo malo. Y la razón tiene que ser la perfecta humanidad de Jesucristo, no el castigo que tú le impongas. Esto nunca les enseñará nada. Entonces, algunos me miran como diciendo, está bien lo que has dicho, pero yo no tengo ese problema en casa. Bueno, está bien. Es evidente que algunos aquí no tienen este problema, otros enfrentan este reto, otros lo enfrentarán pronto. Pero todos tenemos el reto de ejemplizar en la Iglesia y, por supuesto, como consecuencia y por ende y por extensión, la persona de Jesús. Nada te hará más feliz que la gente realmente te recuerde como alguien que se pareció a Cristo, antes que a Pablo, antes que a Pedro, antes que a David, antes que a Abraham, antes que a Moisés, a Cristo. Amén. Pues que Dios os bendiga, que tengáis muy buena semana todos, y este reto es un reto grande, muy grande. Hay que leer el libro, no os olvidéis, es importante. Amén.